Abran sus Biblias conmigo al capítulo 3, según San Juan. El capítulo 3, según San Juan. Es un capítulo bien famoso e importante. Cuando lo tengan, digan amén. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre hacer, ya siendo viejo, cómo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes tú esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Señor, bendice tu palabra ahora. Que ese mismo viento del cual tú hablaste, que llega de donde no sabemos y sopla cuando quiere, ese mismo viento que no se puede entender en lo racional ni en la lógica humana, que ese mismo viento espiritual que sopla de la boca de Dios, que levantó a los huesos secos en la visión de Ezequiel, que ese mismo viento sople de nuevo en la vida de alguien aquí que no te conoce. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentar. ¿Qué dice ahí? No saben leer. Una vez más. ¿Qué dice ahí? Dice Nike, ¿verdad? De Nike. Muy bien. Dice: pastor, pero ¿qué está usted promoviendo? ¿Tenis, shoes o
está haciendo ahora en este mensaje. Solo quiero por introducción demostrarle una palabra que compone el libro de Nicodemos. El prefijo de la palabra Nicodemo es Nika, en griego, de donde viene la palabra Nike, que es palabra griega. Nike significa campeón. Esta palabra significa campeón. Todos digan Nike. Ya sabían ellos cuando pusieron ese swoosh que por año y medio el equipo de promociones de marqueta de Nike estudió y le dio la tarea a 100 miembros del equipo de marqueta para ver cuál de esos 100 llegara con la señal promotora de la compañía de Nike. Ganó un tipo que puso swoosh y luego la palabra Nike, que viene de la palabra griega Nika, que significa ¿qué? Campeón. La palabra Nicodemo se compone de dos frases. Nike, que significa campeón, y demos, que en griego significa pueblo. Democracia, demográfica, democracia. ¿Usted me entiende? Significa el pueblo, el populacho. Así que la palabra Nicodemos significa campeón del pueblo. Como erudito de teología, al escudriñar esta palabra, Nicodemos, me pregunto yo, ¿por qué un fariseo, miembro del Sanedrín, miembro de los 70, por qué un fariseo tiene un nombre griego? Se me hace a mí que, estudiando el trasfondo de el nombre de Nicodemo, quizá tiene un nombre griego porque era más económico tener un nombre como ese en términos comerciales. ¿Usted me entiende? Como Saulo, le cambiaron el nombre a Paulus, de Saulus en latín a Paulus. Saulus, palabra hebrea, pero Paulus, palabra común, romana, latín, porque iba a tener el intercambio con el pueblo gentil a cual Dios lo había llamado a convertir al evangelio de Cristo Jesús. Así que puede ser que por eso le dieron el nombre a este muchacho hebreo de Nicodemos. Un nombre ilustrativo de su posición en Israel. Es el nombre de Nicodemo, el cual dice la palabra de Dios que vino a Cristo de noche. El discípulo subrepticio. El discípulo a escondidas. El discípulo en secreto, que se acercaba a Cristo, pero no lo conocía como su Salvador. El libro de San Juan nos recuerda en 3 narrativas que Nicodemo resultó importante en la historia del evangelio. Cuando estaban pensando el Sanedrín y los fariseos matar a Cristo por su evangelio y su mensaje, alborotador del pueblo, rebelde, terrorista, acusado de ser traidor de César y del templo, buscando maneras de matar a nuestro Señor antes del Calvario, se puso de pie Nicodemo en el gran congreso del Sanedrín. Y mientras que ellos tenían complot para
borrarlo a Cristo de la faz de la tierra, se levanta Nicodemo y dice: cuidado en molestar a este varón. Es posible que al matarlo estemos nosotros obrando en contra de la voluntad del Altísimo de Israel. Se levantó él y dio testimonio. Puede ser que para ese entonces él ya había llegado a conocer a Cristo como Mesías y Salvador. Pero para el fin de la historia de San Juan el Evangelista, todos los discípulos presentes, no en secreto y no escondidos, se desaparecieron al pie del Calvario. Solo las mujeres, Juan y otros dos aparecieron. Y uno de ellos que apareció a la cruz era Nicodemo. Salió de las sombras a la luz del día a pedir el cuerpo de Cristo Jesús. Para entonces no había obstáculo para él ponerse de pie y decir: yo creo en Cristo Jesús. Él es mi Salvador. Pero ahora hay que honrarlo con una sepultura que merece el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que María Magdalena, cuando le lavó los pies a Cristo, también le vació una taza de alabastro lleno de mirra sobre de su cabeza? Lloró sobre sus pies y los secó con su pelo o cabello. Pero Nicodemo, dice la palabra de Dios, cuando iba a preparar el cuerpo de Cristo para su muerte. ¿Me está escuchando? Escuchen, no sé por qué vienes tú a la iglesia. Yo no sé por qué tú vienes. Si vienes a escuchar palabra de Dios, amén. Pero si vas a escuchar, escucha por favor la palabra del Señor. Quizá te haga bien escuchar la palabra del Señor. ¿Me entiende? Ok, tú sabes quién eres. Muy bien. Compró y trajo 100 libras de mirra. 100 libras. Comparado de que trajo María Magdalena, esto es 100 veces más de lo que ella trajo. Para demostrarle a ustedes qué tan rico era este hombre y pudiente en términos de recursos. No era cualquier fariseo. Era un hombre rico y aristócrata. ¿Usted me entiende? Sí, les conté yo durante las Pascuas que lo que trajo María Magdalena era todo un año de su salario. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces lo que trajo Nicodemo era 100 años del trabajo que hacía María Magdalena. Tanto amaba él a su Salvador. ¿Usted me entiende? 100 libras es mucho. ¿Usted me entiende? Me puse a pensar yo, ¿y por qué tanto? ¿Qué significaba esta mirra? El único otro lugar, la palabra mirra en hebreo viene de la palabra mará, que significa amargura. Pero a la misma vez, la palabra mirra se usa más en el libro de Cantar de los Cantares que en cualquier otro libro en la palabra del Señor. Mirra. La mirra de la cama de Salomón y su nueva esposa. Dice que Salomón regó la mirra por todo el cuarto nupcial de la esposa que venía con él. Y esa fragancia dice que ellos tuvieron su noche nupcial en un jardín precioso. Y estoy pensando yo del jardín de Getsemaní, donde allí plantó Dios Todopoderoso esa semilla de Jehová en el vientre de la iglesia. Y 3 días después salió el nuevo niño con poder invicto, resucitado, el Hijo unigénito de Jehová. Ese no es el punto de este mensaje. Solo está su pastor ruminando, pensando
Solo estoy pensando de lo que significa Nicodemo en esta gran dádiva. Que Nicodemo, al ser el discípulo a escondidas, llegó a salir a la luz del día para testificar que Cristo se levantaría en 3 días. Ahora, pero lleguemos al tema de ahora. Nicodemo se acercó a Cristo de noche, no llegó de día. Se aproximaba a Jesús. Todavía no ha llegado a conocerlo. Y me sorprende a mí la historia, porque la historia es bien humorosa, es bien jocosa. Usted tiene que ver que Cristo también en las escenarias de San Juan, el Señor siempre argumentaba con otras personas. Y los argumentos, a veces los debates que él tenía, a él le encantaba un argumento precioso. Era judío, a los judíos le encanta el argumento. ¿Usted me entiende? ¿Cuántos de ustedes les gusta argumentar? ¿Verdad? Se nota. Les gusta el debate. Me imagino, quisiera yo, amados, pagar $20 para estar en tu casa cuando tú y tu esposo están argumentando. Dime, te diré. Y tú, no, y tú, no, y tú. No, se lleva para la azotea a argumentar porque están escuchando los chamacos. Que escuchen para que sepan que uno puede argumentar y también siguiendo amándose en matrimonio. Que aprendan. ¿Usted me entiende? No, pues no podemos argumentar. Esas cosas de terapia. No se puede argumentar en frente de ellos. Que aprendan. La hermana Rita y yo estamos argumentando desde la luna de miel. Tuvimos un choque precioso en la isla de Catalina el día del honeymoon. Ella salió por un lado y yo por otro. Ella salió con las maletas y yo con el ticket del barco. ¿Usted me entiende? A algunas parejitas les he contado esa historia cuando se andan peleando. ¿Usted me entiende? Pero amados, miren, a Cristo le encantaba un argumento. Por toda la historia de los evangelios siempre estaba argumentando con alguien. Y después del argumento con Nicodemo, que suena tan ridículo, se pone a argumentar y alegar con una señora en el pozo de Jacob. Que esa señora fue una teóloga más formidable que a un Nicodemo. Ese argumento con ella fue, como dicen en inglés, knock down, drag out. Se agarraron casi de las greñas. Y él le dice, tú ni sabes lo que tú estás adorando. ¿Cómo que yo no sé? Este es el pozo de Jacob. Y aquí se adora y aquí se alaba, en ningún otro lugar ni en Jerusalén. Le dice él, tú ni sabes lo que estás alabando. Se agarraron. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? No hay nada santísimo en esa historia. Es un argumento bien hecho. Le dice ella, y tú dices que viene a tomar agua, ¿y dónde está tu cubeta? Tú ni tienes nada para sondear, para sacar el agua. Y dijo, vieja, si yo te diría a ti. Digo, no me llame vieja, pues ¿cuántos esposos tienes? Pues ya son 6. Y parece que me estás gustando tú también, pues. Dice, señora, mire, y usted señora, ¿por qué llega aquí? Hay 130 grados de calor afuera y estás llegando tú a mediodía cuando está caliente. Está como Mexicali. Dice, oye, por sí, ¿verdad? ¿Y por qué estás tan arropada así? Hasta la cara tienes arropada así, ¿verdad? ¿Y dónde están las otras señoras? Digo, por eso salgo, porque siempre andan chismeando de mí. Que este y el otro, y que mi esposo, y que mi tío, mi primo, y la señora del pozo. Y por eso vengo yo al mediodía cuando no hay nadie. Bueno, una vino a mediodía cuando estaba el sol caliente, y uno vino de noche cuando no había sol. O sea, qué curioso que a veces algunos los invitan aquí a la iglesia para venir a escuchar palabra de Dios. Y quizá tú estás aquí también como uno de esos discípulos escondidito, te gusta cómo cantan y te gusta cómo se saludan.
y estás cerca de Cristo, pero Cristo no está en tu corazón. Conoces de Cristo, pero tú no conoces a Cristo. Y esa era la historia de Nicodemo. Este hombre, para estar en el Sanedrín, tenía que tener entre de 60 a 70 años de edad. Era ya un anciano como su pastor. Yo soy anciano, mas lo voy a admitir ahora. Y mire, no me estoy cortando el pelo de moda, Esta no es moda, hermano Ciro. Yo y usted sufrimos de la misma condición. Espejitis. Amados, fíjense, llega de noche Nicodemo, porque no quiere que los demás sepan que se está acercando acerca a este varón que dice unas cosas pero estupendas del carácter de Dios. Y nadie puede conocer el carácter de Dios como lo conoce el que salió del seno de Jehová. Porque dice él que cuando Dios formó el mundo, ahí estuve con él. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y todo lo que es hecho fue por medio de la agencia y la instrumentalidad de la palabra de Dios. Porque sin Cristo Dios no hace nada ni dice nada. Dios abrió su boca y Cristo salió caminando de la boca de Dios. Él es la revelación última del Dios Todopoderoso. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo Jesús. Es todo el Dios que tú vas a tener. Alguien diga amén. Y este Nicodemo dice, ¿sabe qué? Este chamaco lo hemos visto aquí. Me acuerdo que cuando yo tenía 33, dijo Nicodemo, y entraba yo al templo ahí con los demás fariseos, que vi este chamaco de 11 años y ahí alegando con los doctores de la ley y confundiéndolos con la palabra de Dios. Yo me acuerdo de ti, Jesús. Digo, pero le dice Nicodemo, bueno, ¿cuántos de ustedes han tenido a alguien que le viene y se acerca y dije, ay, qué guapo se ve ahora, bro? Y ahora te voy a decir, préstame unos $25. Siempre viene el gancho después del, ¿cómo se dice? El halago. Cada halago tiene gancho. No, si yo me acerco a la hermana Rita durante el día en la cocina, qué bonita te ves ahora, ni sabes qué. Y ella nada más dice, ajá. Hermanas, cuidado, con el halago de su esposo. Hay un ganchito ahí. Viene Nicodemo halagándole. ¿Qué le dice Nicodemo a él? Amados, sabemos que tú eres. ¿Qué le dice? Que Dios está contigo por las señales que tú haces. Sabemos que dices cosas preciosas. Y nadie puede hacer lo que tú haces sin que Dios está con él. ¿Verdad? Bueno, si alguien me hubiera dicho eso a mí, amados, pastor, hijo, que ese hermanazo se aventó, pastor. Digo, thank you. It's nice, ¿ah? ¿Y qué le gustó? Y ahí uno comienza a pescar para ver si salió bien o no. Amados, vino Nicodemo y comenzó a elogiar a Cristo, el Señor. Ignoró el elogio inmediatamente y se metió al grano del asunto. Se metió al grano, lo ignoró, no le dijo thank you for anything. I appreciate that compliment, man. You're awesome, dude. And thank you. You like it? No, el Señor no dijo eso, le dijo, tendrás que renacer. Wow. Y ese es el punto de la historia, amados. El punto de la historia es, y le dice a él cuando le dice, ¿y cómo puede uno renacer? Le dijo Nicodemo. Este señor representando la inteligencia de Israel, el campeón del pueblo, el argumentador par excelencia, el fariseo de fariseos, segundo solo a Gamaliel. Dice aquí que el Señor le dijo, y tú siendo el maestro de Israel. La palabra griega para él es didáscalos. No se traduce y sabiendo que tú eres un maestro de Israel. No le dijo un,
Le dijo en griego, dice, y tú eres el maestro de Israel, o sea, el representante del razonamiento, el representante de las profundidades lógicas, el representante del que gana todo debate, todo argumento, el Goliat del pensamiento israelí en contra del Hijo de Dios, el Mesías. ¿Usted me entiende, hermano? Se agarraron ahí. Porque la mente lógica y la mente razonal de la persona no entiende las cosas de Dios. Solo el corazón y el alma y los ojos que han sido abiertos por el Espíritu de Cristo pueden ver las cosas del reino de Jehová. El hombre sin Cristo es ciego. El hombre sin Cristo no entiende lo que Dios quiere hacer. El hombre sin Cristo no entiende por qué tiene uno que amar a los pobres, cuidar a los huérfanos, ayudar a las viudas, levantar a los paralíticos, declarar el día aceptable de Jehová al homeless, declarar al que no tiene esperanza que hay una en Cristo Jesús, declararle al que no ve otro día que con Dios todo es posible, declararle al enfermo que hay sanidad en el nombre de Cristo, declararle al que no tiene nada, ni pan ni frijoles, que Dios proveerá. ¿Usted me entiende? El hombre sin Cristo no ve cómo necesita él hacer esas cosas. Pero el hombre con Cristo sabe que con Cristo todo es posible. Que con Cristo uno puede tener fe y se moverá la mano poderosa de Dios. Que con Cristo, si tú eres pecadora, Dios te puede perdonar. Si con Cristo, si tú estás en tinieblas, con Cristo hay luz para tu vida. ¿Usted me entiende? Por eso le dice el Señor, tendrás que renacer. Pero mira este señor cómo le respondió. Con la razón. Y tiene razón. El que razona siempre tiene razón. ¿No es verdad? Ya se me está durmiendo mi teenager. Se me está durmiendo mi hija. Pues digo, no sé por qué vienes. Ojalá que vengas para que crezcas en Cristo. Ojalá que venga para que Cristo haga algo en ti y cambies. Y no hagas un desastre de tu vida. Porque hay esperanza en Cristo. Right? Hay esperanza en el Señor. ¿De quién pienso yo esta mañana llegando aquí? ¿De qué se pone aquí a pensar su pastor cuando llega a predicar? Yo no soy nada. Pero antes que yo llego aquí, yo estoy pensando de esa abuelita. Aquí en el este de Los Ángeles. Sentada un sábado en la mañana. Con el nieto de 9 años de edad. Llorando ella y él gritando a voz alta. Y ella meciéndolo en sus manos. Con el detective enfrente del porche de la casa. Diciéndole a ella, alguien acaba de balacear al nieto de 15 años. Pertenecía a él una pandilla. Sale la tía porque la mamá no está ahí. La mamá está en la calle, perdida en las drogas. El papá se fue cuando el niño nació. Y la abuelita se quedó con los chamacos. Y a uno ya no está. Y el de 9 llorando por su hermanito. Viene la tía y levanta al chiquillo de los brazos de la abuela y se lo lleva. Para que el detective siga platicando con la viejita. Para esa persona es este mensaje. Quizá a ti ni te importe eso, ni llegas tú pensando de la gente que entra aquí ahora y cómo está y qué pasó. Y por qué está esa señora que no conozco y mírala cómo está vestida. Y este señor, yo nunca lo he visto aquí, quizás sea un lobo rapaz. Bueno, quizás será una alma que necesite a Cristo. Quizás será una señora que ya está saliendo de las sombras a la luz de Cristo. Quizás es una alma pobre, derrotada por la vida. Un drogadicto que no tiene solución a su problema
Y su canto es: Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame. He perdido 60 libras, pero no puedo yo conquistar este hábito. Señor, ayúdame. ¿Cuántos entienden eso? Pero hay aquellos sin esa necesidad. Hay aquellos como Nicodemo, ricos, tienen todo, estamos a gusto, 4 casas, 2 albercas, cuentas de banco, acciones, estamos bien. Y cuidado al que está bien, porque los que estamos bien no tenemos mucha necesidad de Dios. Y se nos olvida la razón por qué llegamos aquí al templo. Y no es nomás de llegar a cantar y qué bonito cantó el coro. No, ahora el pastor se fracasó en el mensaje, híjola. Y venimos nomás a esas cosas y salimos y nos olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos a gusto. Estamos como Nicodemo, todo lo tenemos. Y cuando uno todo lo tiene, no puede entender lo que significa el arrepentimiento. ¿Para qué arrepentirme? ¿Soy bueno? ¿Soy buena? ¿Nunca le he hecho nada a alguien? Nah, pero tu problema es que eres orgullosa. No me quiero humillar yo soy orgulloso, no me quiero humillar yo a mi Dios. ¿Usted me entiende? Amados, finalmente el Señor le dice a Nicodemo: ¿sabes qué? Tendrás que renacer. Y luego el campeón de inteligencia de Israel, el campeón de los pensadores y los razonadores de Israel, el campeón de los judíos, Nicodemo, dice: hombre, ya peso 250, ¿cómo puedo entrar a la desbarato? Yo decía: oh man, dijo Cristo, ¿cómo tú, siendo el maestro de Israel, te pones a decir una cosa tan tonta? Tú sabes que en Ezequiel dice que cuando sopló el viento de Jehová sobre los huesos secos y muertos, se levantaron los huesos secos y el Espíritu de Jehová los movió y comenzaron a alabar a Dios los huesos secos. Y ese mismo Espíritu de Dios sopla donde quiera, viene donde quiera. No sabes tú cómo Dios salva a la gente. Solo sabemos que había un borracho que necesitaba a Dios y no tenía solución. Pero cuando llegó a los pies de Cristo, el Señor le quitó la borrachera y ahora está sentado ahí enfrente del santuario, alabando y glorificando el nombre de su Mesías, Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Significa esto: que Dios quería que Nicodemo aceptara a Cristo Jesús, ese muchacho que él vio, hijo de carpintero, como su salvador personal. Pero Nicodemo tenía muchos problemas con eso. Pero algo le pasó, especialmente cuando llegó, a tal grado que Nicodemo, con esa tentación de aceptar a Cristo como su Mesías ahí mismo y decir: tú eres el Hijo de Dios, como dijo Pedro, confesó. Le dijo el Señor a Pedro: ¿y quién dices tú que yo soy? Dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Estoy haciendo esta pregunta: ¿has dicho tú eso? Quizás estás llegando a la iglesia, que te estás acercando, pero todavía estás en las sombras. Y quizá el Señor te está llamando a salir ahora de las sombras, a entregarle tu vida a Cristo. Al hacer eso, tus ojos se abrirán. La mentira de Satanás a Adán y Eva fue: si me adoran a mí, dijo el diablo, Dios les va a abrir los ojos. Al contrario, les cayó el castigo de la muerte. Pero dice este versículo, y se lo dijo Jesús a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.